Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos en la mesa redonda de conmemoración al Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y vamos a presentar la mesa Las Mujeres en la Química. Este día, bueno, es un logro, ¿no? Tratar de motivar, fortalecer, propiciar que cada vez más niñas, mujeres y adolescentes empiecen a involucrar y a crecer y a ser partícipes de nuestro mundo que crea el contenido científico. El día de hoy tengo el honor de compartir la mesa, de ser moderadora de la mesa con la doctora María de Jesús Rosales, con la maestra en ciencias Wendy Fanny Brito y con la doctora Mariana Ortiz Reynoso. Cada una nos compartirá una perspectiva de la mirada de la mujer en la ciencia y pues sin más preámbulos me gustaría presentar a la doctora María de Jesús Rosales. Muchas gracias por estar con nosotros. Felicidades a las niñas, adolescentes y mujeres que nos interesamos por la ciencia y nos dedicamos a la ciencia. Gracias, sociedad entera, por acompañarnos el día de hoy y vamos a presentar a la doctora María de Jesús. La doctora María de Jesús Rosales de Laos es del Departamento de Química del CIMBESTAF del Instituto Politécnico Nacional. Ella estudió licenciatura en Química en Facultad de Química en la UNAM y obtuvo el grado de maestra en Química Inorgánica. Recién terminada la licenciatura, trabajó como maestra de Física y Química en bachillerato y posteriormente trabajó como ayudante de profesor en la Facultad de Química. Ambas experiencias le provieron un gusto por la docencia. Después de obtener el grado de maestra, viajó a Inglaterra para cursar estudios de doctorado en la Universidad de Cambridge bajo la dirección del profesor Jack Lewis y del doctor Brian F. Johnson. Su tema de investigación se centró en la química de cúmulos metálicos carbonílicos y también inició sus estudios en la técnica de difracción de rayos X de monocristal. Después de obtener el doctorado, regresó a México y se incorporó a la planta de investigadores del Instituto de Química en la UNAM. Y después de la realización de una estancia sabática en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, el CIMBESTAF, decidió quedarse a trabajar allá y se convirtió en profesora del Departamento de Química, donde permanece hasta la fecha. En el CIMBESTAF ha fungido como coordinadora académica del programa de doctorado en Ciencias Químicas, 8 años, y como jefa de Departamento de Química, 4 años. Adicionalmente, a lo largo de su carrera ha tenido la oportunidad de impartir cursos en niveles de bachillerato, licenciatura, maestría, doctorado y también de dirigir tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Ha tenido la fortuna de tener excelentes estudiantes con los que ha podido publicar artículos de revistas indizadas. Su productividad le permitió convertirse en investigador nacional nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores, y durante muchos años su interés en la divulgación le ha motivado a impartir un gran número de seminarios, participando como invitada de la Academia Mexicana de Ciencias, en su programa Domingos en la Ciencia del CONACYT, en la Semana de Ciencia por la Sociedad Química de México, en la celebración del Año Internacional de la Tabla Periódica, además de otras instituciones como la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y algunas escuelas secundarias, colegios de bachilleres. También ha escrito varios artículos de divulgación, traducido un libro del profesor Ronald Hoffman, ganador del Premio Nobel de Química, que fue publicado el libro por el Fondo de Cultura Económica. Ha participado en un número de tareas de apoyo a la comunidad académica, al participar en numerosas comisiones de evaluación del CONACYT, en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, en Ciencia Básica, en Problemas Nacionales, además de otras instancias tales como la Academia de Ciencias del Estado de México. Ha sido miembro de la Comisión de Premios y de la membresía de Academia Mexicana de Ciencias. Formó parte 2 ocasiones de la Comisión Dictaminadora del Sistema Nacional de Investigadores en el Área 2. También formó parte del jurado del Premio Nacional de Ciencias y fue presidenta de Sociedad Química de México. Entre otros muchos logros que tampoco están destacados aquí, demos la bienvenida a la doctora María de Jesús. Adelante. Muchísimas gracias a la Sociedad Química de México, a la doctora Flor, por la amable presentación que la verdad no merecía yo tantos elogios, pero bueno, pues es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. El día de hoy, 11 de febrero, pues como ya dijeron, se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Es decir, tenemos una oportunidad maravillosa de poder celebrar todas juntas, pero también con nuestros colegas hombres que en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones en mi carrera académica,
han sabido compartir conmigo su experiencia, sus conocimientos, su apoyo y su amistad. Sin embargo, es un hecho que necesitamos impulsar a las niñas, a las jóvenes, para que puedan también involucrarse en las tareas de la ciencia. Desafortunadamente, históricamente ha habido una serie de factores que han impedido que este desarrollo se lleve a cabo de una manera tan amplia como nos hubiera gustado que se hiciera. Y bueno, voy a compartir con ustedes una frase que creo que es una parte muy importante. Y bueno, está dicho por alguien que no fue científica, pero que bueno, sí fue muy famosa, y es: una mujer debe ser dos cosas, quien ella quiera y lo que ella quiera, ¿sí? Entonces, bueno, una vez dicho esto, creo que lo más importante es que nosotros convenzamos a estas jóvenes, a estas niñas, para que quieran ser científicas, para que quieran dedicar una parte de su vida a hacer el trabajo científico, que es un trabajo de lo más estimulante y maravilloso. ¿Cuáles son las razones que han impedido que las mujeres, que más mujeres se dediquen a la ciencia? Bueno, si nosotros vemos los libros de historia, si vemos en internet el papel que jugaban las mujeres, si uno lee novelas de escritoras, mujeres muy famosas en siglos anteriores, por ejemplo, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer una novela de Jane Austen, las mujeres tenían un rol muy encasillado, que claro, dependía de la clase social a la que perteneciera la mujer. Entonces, bueno, en el caso de mujeres trabajadoras, nosotros teníamos que el papel de la mujer pues era hacer las labores domésticas, también las labores del campo, pero en el caso de las mujeres de sociedad que tenían una posición económica mucho más desahogada y que podían haber dedicado su tiempo a la ciencia, pues también la sociedad no veía bien que se dedicaran a otras tareas que involucraran mayor conocimiento, de hecho que involucraran un mayor uso de su cerebro y de su manera de pensar, más que para tareas como tocar algún instrumento, para bailar y demás. Inclusive en las novelas de Jane Austen ustedes pueden apreciar que para muchos miembros de la sociedad no era bien visto que una mujer realmente usara su cerebro y tratara de llevar a cabo una actividad como en el caso de Jane Austen, que era escribir novelas. Entonces, el papel de la mujer estaba demasiado encasillado, demasiado dependiente de la autorización de los hombres para poder hacer cosas. Pero aún así, empezó a haber mujeres que empezaron a destacar en diferentes formas, llevaban a cabo esto. Y bueno, uno de los grandes problemas era la idea que existía desde entonces de que el cerebro del hombre y la mujer era diferente. Y bueno, ciertamente existen algunas diferencias. Normalmente el cerebro de una mujer es ligeramente más pequeño que el del hombre, pero esto no es extraordinario si pensamos que los hombres en general fisiológicamente tienden a ser un poco más grandes que las mujeres. Es común ver en una familia que los hermanos tienden luego a ser un poco más alto y esto pues las hormonas masculinas permiten un mayor desarrollo físico que pues diferencia con respecto a las mujeres. Pero en cuanto a las diferencias en el cerebro, pues la verdad es que la mayoría de las creencias que existían hasta ahora han probado ser un mito. En realidad, creo que la forma en que actuamos, la forma en que pensamos, la forma en que nos desempeñamos es diferente entre hombres y entre mujeres. Existe una diversidad que proviene del simple hecho de ser humanos, de que tenemos que nuestros neurotransmisores, que tenemos que nuestra inteligencia, que tenemos que nuestras capacidades son distintas. Yo, si tuviera que cantar, por ejemplo, en público, bueno, pues creo que un auditorio se vaciaría. No está entre mis capacidades, no está entre mis habilidades. Y bueno, conocemos a muchas personas que sin mayor esfuerzo lo han podido hacer de una manera autodidacta. Lo mismo para componer música. Es bien conocido toda la gran habilidad de Mozart para poder componer, para poder tocar desde que era un niño. Entonces, la humanidad, los seres humanos somos distintos en sí, simple y sencillamente por ser seres humanos y no depende ni de género, ni de raza, ni de
color de la piel, de ninguna de estas cosas, depende más bien de lo que somos como personas. Entonces, pues esto poco a poco se fue demostrando. Y un gran ejemplo que pues trascendió realmente la vida doméstica, pues fue Marie-Anne Pauls Lavoisier. Marie-Anne Pauls Lavoisier, la esposa de Lavoisier, a quien muchos consideramos el padre de la química moderna. Él fue el causante en gran medida que la química se volviera realmente una ciencia. Hizo la transición aquella del conocimiento que manejaban los alquimistas, que sí tenían un gran conocimiento químico, pero le dio un contexto científico. Entonces Lavoisier y su contribución a la química fueron muy, muy importantes. Ahora, Lavoisier contaba con alguien que lo apoyaba y lo ayudaba en su trabajo experimental, que era muy hábil, que fue una parte muy, muy importante en su trabajo de investigación, y fue su esposa. Su esposa fue una, pues, colaboradora muy, muy fuerte en el desarrollo de todos los modelos científicos que hizo Lavoisier. Y bueno, pues por ahí algunos autores inclusive se han preguntado cómo hubiera sido el trabajo de Lavoisier si no hubiera tenido a Marie-Anne junto a ella. Bueno, muy probablemente hubiera ido más lento, puesto que Marie-Anne era evidentemente una experimentalista capaz, hábil, que aprendió a hacer mucho del trabajo que con tanto cuidado tenía que hacer Lavoisier, dado que él convirtió a la química en una ciencia cuantitativa. Entonces, bueno, ahí tenemos un primer ejemplo, tal vez muy, muy conocido, de las habilidades de una mujer para el trabajo científico, que bueno, el honor y a lo mejor todo el reconocimiento se le dio a su esposo, pero que se llegó a saber, se llegó a conocer que su esposa había jugado un papel importante en el desarrollo del conocimiento que Lavoisier dio a la ciencia, en particular a la química. Desafortunadamente, pues todos sabemos que Lavoisier, su vida se cortó demasiado rápido, prematuramente. Pues la Revolución Francesa se atravesó en el camino. Y bueno, una pregunta que yo hacía recientemente era si su esposa había pues tratado de hacer algo del trabajo científico que hacía Lavoisier, y la respuesta es que parece que no. Una vez que Lavoisier falleció, ella se desentendió del trabajo científico. Puede ser que simplemente se haya sentido pues triste y desilusionada del destino que había corrido su esposo, y decidió realmente alejarse del trabajo que le recordara a lo que habían hecho juntos. Pero bueno, pues ese es un ejemplo en la química, y hay otros ejemplos. Aquí estoy poniendo un resumen. Y bueno, se supone que son mujeres químicas. La verdad es que aquí está precisamente María Lavoisier. Los otros nombres que están aquí, si bien contribuyeron en aspectos cercanos a la química, no son directamente químicas. Rita Levi es médico. Nosotros tenemos que hubo contribuciones en la astronomía, pero creo que el detalle más importante de todos estos nombres es que fueron personas que le mostraron a la comunidad que eran capaces de aportar ideas, de discutir un fenómeno y de buscar una explicación científica para el fenómeno que ellos estaban observando. Es decir, eran científicas en la más amplia extensión de la palabra. Entonces, bueno, si estos ejemplos no servían para desmitificar la falta de capacidad de las mujeres para hacer un trabajo racional al mismo nivel que lo podían hacer los hombres, pues no sé cuál sería. Y más aún, creo que estas mujeres pioneras mostraron que no solo tenían la capacidad intelectual de hacerlo, sino también cualidades de perseverancia, de tenacidad y de espíritu de lucha, que les permitían ir inclusive en contra de lo que la sociedad esperaba de ellas, de no estar cumpliendo el papel, el rol tradicional de la mujer, de simplemente ser esposa y madre y nada más. Entonces, estos son realmente algunos de los ejemplos que se pueden encontrar de manera, pues con más nombre, más prestigio, que tienen más conocidas estas mujeres que nos mostraron que las mujeres podíamos pensar tan bien o mejor
que muchos hombres. Entonces, sin embargo, bueno, creo que la estrella en la historia de la química en términos de una primera mujer científica, pues es María Curie, quien aparece aquí del lado izquierda. Puse este porque es un anuncio de una película. Si les gusta el cine, si les gustan las películas, vean esta película, se llama Radioactive. Y bueno, pues ahí tratan de reflejar cómo había sido la trayectoria de María Curie. Ella contó indudablemente con el apoyo incondicional de su esposo y bueno, es una de las pocas personas en el mundo que ha ganado 2 premios Nobel. Y bueno, pues tenemos casos como el de Linus Pauling, que ganó el Premio Nobel de Química y el otro fue el Premio Nobel de la Paz. En el caso de María Curie, los dos fueron en el área de la ciencia. Y bueno, yo creo que ha de haber sido muy satisfactorio que uno de los premios Nobel lo ganó con su esposo y otro lo ganó con su hija. Entonces, bueno, esto fue una especie de transición generacional en la que llevó precisamente a la formación científica a su propia familia. Su hija se casó también con un científico y él también compartió este segundo premio Nobel que ellos tuvieron. Entonces, bueno, si ven la película o si leen la biografía de María Curie, una vez más, no solo era una persona muy inteligente, claramente una persona inquieta, pero además, como ya dije, con esas cualidades que también son importantes en el desarrollo pues, de cualquier actividad en la vida, y la ciencia no es una excepción, de perseverancia, de dedicación, de continuo esfuerzo para poder lograr las cosas que se hacían. Digo, nada más de pensar en haber tomado toneladas del mineral de Plechvenda para aislar unos cuantos miligramos de radio y de polonio, la verdad es que mis respetos para el trabajo de una química tan destacada como lo fue María Curie. Mi gran admiración para María Curie. Y bueno, pues ella creció y vivió y trabajó en un mundo dominado en el aspecto científico por los hombres. Esta fotografía es una fotografía muy famosa, es de la conferencia Solvay que hubo, no recuerdo el año, pero es una fotografía muy famosa, muy probablemente ustedes ya hayan visto esta fotografía y de hecho aquí están los grandes nombres del desarrollo del modelo atómico. Entonces, pues el más conocido tal vez para todos es el que está aquí en el centro, que es Albert Einstein, pero por ahí anda Bohr y por ahí anda Heisenberg y por ahí anda Pauli, muchos de los nombres que aprendemos en la escuela que fueron de los grandes desarrolladores del modelo atómico. Y aquí está María Curie, la única mujer entre todo este conjunto de hombres. Bueno, ya para entonces tenía el suficiente prestigio, la suficiente reputación para ser aceptada en un congreso como este, en el cual estaba, les digo, dominado pues claramente por hombres. Pero lo curioso es que en años recientes, algunas mujeres con mucha iniciativa decidieron tratar de simular la fotografía del Congreso Solvay y en el Congreso de la Sociedad Italiana de Física en el año 2017 decidieron hacer la contraparte de la fotografía. En esta ocasión todas estas mujeres asistieron al Congreso de la Sociedad Italiana de Física, es decir, todas son físicas. Y bueno, pues aquí está el hombre, así como estaba María Curie en esa fotografía en la que eran puros hombres y ella, aquí es puras mujeres y él. Entonces, bueno, hemos avanzado un poco en términos de lo que ha logrado la mujer en la ciencia. Y de ahí vinieron otros nombres famosos, algunos que llevaron realmente a situaciones totalmente injustas porque todavía prevalecía el intento del dominio de que las ideas y los méritos realmente pertenecían al ámbito masculino. Rosalind Franklin, a quien admiro muchísimo, que tristemente vivió poco, vivió de 1920 a 1958, pues tuvo la paciencia y la perseverancia, digo, habiendo hecho yo trabajo de cristalografía, resulta claro que el trabajo de paciencia fue muchísimo para poder obtener cristales adecuados, monocristales del DNA, y haber obtenido esta imagen, una de las fotografías más famosas de la historia de la ciencia, en el que muestra precisamente la simetría existente, este es el patrón de difracción
de la molécula de DNA. Entonces, bueno, aquí podía verse que existía una simetría muy importante en la molécula. Es importante decir que esta imagen fue en gran medida utilizada por Watson Crick para llegar a su propuesta del modelo de cuál era la estructura de DNA. Publicaron un artículo y bueno, según cuenta, ahora sí que son los chismes, según cuentan los chismes, esta fotografía fue sacada del cajón del escritorio de Rosalind Franklin por un colaborador sin el permiso y la autorización de Rosalind Franklin, y bueno, publicaron un artículo en el que se discutía la estructura sin darle el reconocimiento a Rosalind Franklin. Murió antes de que les dieran el premio Nobel a ellos por la estructura del DNA, pero bueno, claramente la historia la ha reivindicado. Se sabe y se conoce plenamente que ella fue la que tuvo la habilidad, la paciencia, la perseverancia para poder obtener esta imagen, que fue una imagen fundamental para que pudiéramos entender la estructura. Entonces aquí estamos viendo una vez más, ¿no? María Curie, Lavoisier, todas estas mujeres eran mujeres trabajadoras que ponían muchísimo de su esfuerzo, aún a pesar de los obstáculos que les ponía una sociedad que estaba realmente dirigida fundamentalmente por hombres. Pero bueno, la cristalografía no solamente nos dio a Rosalind Franklin, también nos dio a Dorothy Crawford Hodgkin. Ella sí logró obtener el premio Nobel, obtuvo el premio Nobel de Química en 1964, siendo también una cristalógrafa. Vean aquí, desafortunadamente la artritis le deformó y al final de su vida pues ya era poco lo que podía hacer, pero bueno, rodeada de modelos de moléculas que ella logró determinar. Y bueno, Dorothy Crawford no se anduvo por las ramas, a ella le interesó la ciencia desde siempre. Aquí está ella. Si se fijan, hay dos niñas en un salón de un laboratorio de química de cuando estaban en secundaria. Solamente hay dos niñas en un laboratorio lleno de niños. Era muy poco común que una niña escogiera realizar actividades experimentales como esta del laboratorio de química, pero Dorothy Crawford dijo, a mí me gusta la química, y decidió y hizo de la química su vida. Y bueno, pues ella cuando se empezó a desarrollar su creatividad en el mundo de la cristalografía, pues no tomó cualquier molécula, tomó como moléculas de problema, moléculas realmente complejas para el nivel técnico que se tenía la cristalografía entonces, pues ella tomó moléculas bastante complicadas, enzimas, moléculas de interés biológico, la vitamina B12, es decir, ella tuvo una contribución a la comprensión de moléculas que juegan papeles en sistemas biológicos. Entonces, bueno, pues es otra química que realmente fue un poco en contra de las expectativas. Y noten, pues ya estamos hablando de que le dieron el premio Nobel en 1964. Claramente su trabajo no empezó en 1964, el premio Nobel se lo dieron bastantes años después. Nosotros podemos ver que tenía publicaciones de principios de los 1950. Yo he visto algunos de sus artículos de 1951. 52. Entonces, bueno, era todavía una sociedad que pensaba que los hombres estaban especialmente dotados para realizar actividades científicas y las mujeres no. Eso era todavía la idea que la sociedad les había impuesto. Sin embargo, pues fueron mujeres como ellas las que fueron rompiendo esos tabús. Y bueno, María Curie lo dijo, nunca he creído que por ser mujer debo de tener trato especial, porque de hacerlo, de creerlo, estaría yo reconociendo que soy inferior a los hombres y no soy inferior a ninguno de ellos. Entonces, creo que esta voluntad, ese espíritu, pues realmente le permitió llegar a los niveles que María Curie llegó. Y bueno, pues Dorothy Hodgkin dijo, a mí me capturó la química y me capturó los cristales y pues dedicó su vida entera a hacer ese trabajo. Pero bueno, globalmente este tabú, esta equivocada percepción de la falta de capacidades de las mujeres para realizar trabajo científico, pues se reflejó en el hecho de que pocas mujeres dedicaban su trabajo a la ciencia.
hasta antes del 2020, es decir, aquí no está contemplado en la estadística los premios Nobel que se dieron en 2020, solamente el 6% de los premios Nobel otorgados habían sido a mujeres. Y de hecho, varios de ellos habían sido en el campo de la literatura, que bueno, pues no es exactamente una ciencia en el estricto sentido de la palabra. Entonces, 6% de todos los premios Nobel no es nada si pensamos en una distribución igualitaria en términos de población. Sin embargo, las cosas han empezado ya a reflejar un cambio generacional. En 2018, el Premio Nobel de Química se dio a Frances Arnold. Por cierto, aprovecho para decir, si tienen la oportunidad de escuchar a Frances Arnold, háganlo. Ha hecho un trabajo verdaderamente extraordinario acerca de la evolución desde el punto de vista químico. Verdaderamente fabuloso el trabajo de Frances Arnold. Y bueno, pues ella dijo, puede que las mujeres hayamos llegado a la química un poco más tarde que los hombres, pero mientras animemos a todo aquel que se quiera dedicar a esto, independientemente de raza o de sexo, vamos a tener más premios como este para las mujeres. Las mujeres van a tener mucho éxito. Frances Arnold lo refleja con su personalidad, con su trabajo, y creo que todas aquellas personas aquí, las presentes en esta mesa, tenemos realmente la responsabilidad de seguirle mostrando a las nuevas generaciones que es un mito que las mujeres no pueden hacer ciencia, tenemos toda la capacidad y podemos tener una carrera científica muy exitosa las mujeres. Bueno, en 2020 se rompió un nuevo hito en la historia del Premio Nobel porque lo ganaron dos mujeres. Todavía Frances Arnold compartió su premio con un hombre. En el 2020 el premio de química se le otorgó a dos mujeres y bueno, ellas desarrollaron un método para poder hacer cortes en el genoma, editar el genoma en los lugares adecuados. Entonces, bueno, lentamente estamos trabajando para cambiar ese porcentaje del 6%. Desafortunadamente en el 2021 otra vez fueron hombres, pero creo que tenemos que seguir esforzándonos, no nada más para ganar el premio Nobel, sino para animar a nuestras jóvenes para que se dediquen, que recuerden siempre ellas mismas que nosotros lo podemos hacer perfectamente. Tenemos la capacidad, tenemos la tenacidad, tenemos la inteligencia para hacerlo. Que no todavía desafortunadamente existen algunos padres de familia que piensan que las mujeres solamente pueden cumplir ciertos roles, a pesar de que ya se ha abierto la sociedad hasta el punto de que ya es común que las mujeres vayan a la escuela, ya no es todavía tan amplia la opción de las carreras que puede estudiar. Entonces, todavía hay quien dice, ay, ¿cómo que vas a ir a la facultad de ingeniería? ¿Cómo que vas a ir a estudiar física o matemáticas o química? Mejor estudia filosofía o historia o artes. Hay muchas personas que siguen pensando que las profesiones que las mujeres pueden llevar a cabo exitosamente están limitadas en algún campo. Pero creo que todos los ejemplos que tenemos en la historia de la ciencia han mostrado que eso no está. Debemos dar es como mujeres dar, y claro que el primer paso que debemos es darnos cuenta de que nosotros podemos estudiar y hacer las cosas que queremos. Que como madres, en el caso de aquellas que somos madres, pues hablar con nuestros hijos y decirles las cosas en una manera que eche a andar su mente, eche a andar su imaginación y que busque un niño o niña una manera de entender mejor los fenómenos que se presentan en la naturaleza. Entonces, bueno, como madre podemos nosotros ayudar a explicarle a nuestros hijos cómo funcionan las cosas para poder ayudar a que cada vez más mujeres se decidan dedicar. Ahora, yo recuerdo en algunos eventos en los que he compartido con jóvenes estudiantes una preocupación y una preocupación muy real y muy pues digna y muy lógica que tenga es, bueno, voy a poder realmente ser esposa, ser madre si me dedico a una carrera científica. Y bueno, pues quiero compartirles
la frase de María Curie, cuando ya era una persona de prestigio, dijo: muchas veces me han preguntado, sobre todo mujeres, ¿cómo puedo conciliar mi vida familiar con mi carrera científica? Y dijo ella: bien, no ha sido fácil. Ciertamente la situación sigue siendo la misma, no es fácil, pero no es imposible. Y actualmente las mujeres tenemos más apoyo para poder salir adelante y poder compaginar estas cosas que suceden. Ser madre es desde luego un periodo de la vida en el que uno sí tiene que dedicar tiempo a sus hijos, pero eso no significa que uno pueda realmente, que tenga que dejar de lado su trabajo científico si ese es el que lo apasiona a uno. Así que yo realmente motivo a todas las mujeres a que vayan en búsqueda de lanzarse a estas cosas. Si esto es lo que les gusta, como dijo Coco Chanel, síganlo. Finalmente, el éxito, en palabras de Winston Churchill, un hombre muy brillante, dijo que el éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Entonces, mujeres, no pierdan el entusiasmo, tengan éxito al seguir perseverando para hacer realmente, buscar sus sueños y buscar cumplir tareas que algunos piensan que ustedes no son capaces de hacer. Anímense, den el gran salto y digan: voy a ser científica, voy a dedicar mi vida a hacer una carrera en ciencias. Muy particularmente nosotros estamos hablando de química. La verdad es que desde que yo descubrí la química, pues a nivel secundaria, preparatoria, y claro que yo tuve suerte porque tenía una hermana mayor que estudiaba química. Entonces, bueno, la verdad es que me gustó eso. Y bueno, varios años después, no les digo cuántos, pero por el resumen de mi semblanza se podrán haber dado cuenta que ya pasaron algunos, sigo fascinada con la química. Cada vez que doy clases descubro un nuevo detalle por ahí de algún sistema, de alguna reacción, de por qué la química funciona como funciona. Es realmente muy estimulante que cada día encuentra uno una pregunta, una motivación extra para seguir adelante. Entonces, pues precisamente yo hice lo que dice Confucio: escoge un trabajo que te guste y nunca tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida, porque hacer lo que a uno le gusta es también una manera de tener éxito. Digo, no importa que no ganen el premio Nobel, no importa que no aparezcan en los periódicos, si ustedes se sienten satisfechas, si pueden motivar a una estudiante para que siga una carrera científica, eso para mí ya es un éxito. Y creo que he puesto mi granito de arena en varios casos. Y bueno, pues finalmente quiero darle las gracias a mi hijo. Yo también soy madre, entonces quiero darle a mi hijo las gracias por haber permitido que la química compartiera también su vida. Y bueno, pues he compartido también un poquito de la experiencia que yo he vivido con ustedes. Muchas gracias a todos por escucharme y a la sociedad por dejarme hablar. Gracias. Muchas gracias, doctora María de Jesús. Vamos a, muy interesante charla, muchas gracias por las porras, ¿no? Las tomamos todos, nos ponemos a trabajar para seguir creciendo. Vamos a compartir con la ponencia de la maestra en ciencias Wendy, ¿no? En esta mesa redonda. Me gustaría presentar un poquito a Wendy. La maestra en ciencias Wendy es químico farmacéutico biólogo, egresada de la Facultad de Química de la UADY, con estudios en posgrado en la maestría en ciencias en química orgánica en la misma universidad. Ha realizado estancias de investigación en la Facultad de Química de la Universidad de La Habana y en el Instituto Universitario de Bioquímica Antonio González González. Participó en la creación y desarrollo del Laboratorio de Química Orgánica de la Facultad de Química de la UADY. Su desarrollo profesional ha estado ligado también a la docencia y a la administración y gestión universitaria, como jefe de la unidad de posgrado e investigación por 7 años, así como directora de la Facultad de Química de la UADY por 8 años y como creadora y responsable de la coordinación de innovación educativa y apoyo docente por 4 años. Es miembro del Consejo Universitario de la propia universidad y presidente de la Comisión Permanente Académica del mismo por 5 años. Asimismo, ha participado en la evaluación del organismo acreditador
y ha fungido como vicepresidente de la ANFECI en la región. Ha impartido más de 50 cursos de docencia a nivel licenciatura y más de 15 asignaturas del área, así como en posgrado. También ha participado en la formación de recursos humanos en licenciatura, posgrado y principalmente en la modificación de creación y planes y programas de estudio en ambos niveles educativos. Wendy, que viene desde Yucatán ahora por vía Zoom, muchas gracias. Apenas comienzo a trabajar con ella y estoy muy encantada de conocerla y ya hemos podido colaborar de manera muy oportuna. Muchas gracias, Wendy, te doy la palabra. Muchísimas gracias a la doctora Flor por esta conmovedora presentación. Ya me emocionó. Pues quisiera yo iniciar, pues sí, agradeciendo a ustedes la oportunidad que me dan de poder participar en este foro, precisamente para motivar o estimular a otras personas, a otras chicas, a otras mujeres como yo, así lo tuve hace muchos años, de motivarse a participar en estas cuestiones de la ciencia, ¿no? Específicamente en el caso de la química. Este tipo de eventos, como mencionaba la doctora antes que mí, son muy importantes, puesto que si bien es ya hoy día más común que las mujeres nos incorporemos a la cuestión de la ciencia, aún es muy poco lo que las mujeres pueden participar. Las mujeres hasta la fecha solo representan el 30% de lo que son los investigadores científicos en el mundo hoy día. Por lo tanto, hay que impulsar esa participación para que todavía seamos más y sea más equitativa, ¿no? Como dijo la doctora genetista canadiense Marla Sokolowski, es importante no desperdiciar la capacidad intelectual de la mitad de la población. Es importante que pensemos en cuántos misterios más se resolverían si todas las mentes capaces que trabajan en un problema se duplicaran e incluyeran tanto a hombres como a mujeres. Les decía yo, es muy importante que nosotros logremos hacer esta difusión y que logremos esta participación de pues más personas en la ciencia y pues para balancear un poco las cosas, un poco más de mujeres, ¿no? El tema del que yo les voy a platicar es precisamente cómo las mujeres han contribuido en el desarrollo de algo que nos identifica mucho a los químicos. Cualquiera de nosotros que vea estos trazos, inmediatamente puede pensar en una tabla periódica, aunque son trazos nada más sin tener ninguna casilla identificada ni ningún nombre, podemos relacionarlo con lo que es la tabla periódica. La tabla periódica definitivamente es un icono muy poderoso para todos los químicos y todos los que hemos pasado por las aulas de la química, y hoy tiene más de 118 elementos ya identificados, descritos y catalogados en alguna de las casillas de esa tabla periódica. Aunque no todos somos conscientes, aunque ustedes incluso no sean conscientes, sabe el nombre de muchos de ellos. Les puedo asegurar que han escuchado el calcio, el carbono, el oxígeno, el azufre, el nitrógeno, el yodo, el oro, y así podemos continuar con muchos, aunque no hayamos pasado todavía por las aulas, porque son muchos de los que utilizamos cotidianamente en diferentes aplicaciones. No siempre los elementos fueron considerados así. Hace muchísimos años, hace algunos milenios, se consideraba que solo habían 4 elementos primordiales, y estos elementos primordiales pues eran obviamente el fuego, el aire, el agua, la tierra, que incluso se creía en la época de los alquimistas que sabiéndolos combinar se podía producir lo que era la famosa piedra filosofal, que incluso ha sido tema de películas, ¿no? Esta piedra filosofal se tenía la falsa idea de que obteniendo esa piedra filosofal nosotros podíamos transmutar algunos metales en lo que serían oro o plata. Como mencionó igualmente la doctora Jesús antes de mí, estas ideas de la época del flogisto, de la época de los alquimistas,
ya se conocían y se representaban algunos elementos. Aquí hay alguna representación en esta diapositiva de esas épocas. No son o no eran una interpretación correcta, no era un concepto adecuado. Y pues para tener el concepto y la interpretación que hoy día tenemos, pues obviamente hubo primero que desaprender y que desmontar esta idea que se tenía anteriormente. Este fue un proceso muy largo en el que trabajaron muchos hombres y algunas mujeres y que dejaron plasmada su huella en la historia. Pero, pues dado que hoy conmemoramos el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, pues vamos a hablar de cómo fue la contribución de las mujeres de manera directa o indirecta en el avance de esta tabla periódica, y pues vamos a hablar de cuáles son las aplicaciones de estos elementos que ellas descubrieron o que ellos pusieron a nuestros alcances. ¿Sí? Mientras miramos esta diapositiva en la que vemos cómo va avanzando el descubrimiento de los elementos a lo largo de los años y cómo se va constituyendo o conformando la tabla periódica que tal como la conocemos hoy, pues nos podemos hacer algunas interrogantes sobre la tabla periódica. Así como la ciencia ha tenido predominancia masculina, pues la tabla periódica no ha sido la excepción. ¿Cuántos elementos creen ustedes que llevan el nombre de una mujer? Pues para responder esa pregunta podemos enfocarla desde varios puntos. Si incluyéramos el nombre de diosas y heroínas de la antigüedad, tendríamos que 6 elementos llevan el nombre basado en una figura heroica femenina. Por ejemplo, el vanadio, por Vanadis, la diosa de la belleza escandinavia; el selenio, por Selene, la diosa griega de la luna; el niobio, o en honor de Niobe, la hija de Tántalo; el paladio, por Palas Atenea, la diosa de la sabiduría; el cerio, por Ceres, la diosa romana de la agricultura; y el iridio, por Iris, que era la mensajera de los dioses griegos. Estrictamente hablando, solo 2 elementos derivan su nombre del apellido de mujeres. Uno es el curio, en honor, obviamente, a Marie Curie, pero no es exclusivo de ella porque también es el apellido de su esposo, Pierre Curie. Y el otro nombre que tiene referencia con un apellido de mujer es el Meinelio, nombrado así por Lise Meitner, una famosa matemática y física de origen austriaco y nacionalizada sueca, que es el único al que podemos considerar como exclusivo de una mujer. También podemos preguntarnos, ¿cuántos elementos químicos dirían que han sido descubiertos por mujeres? Si revisamos la literatura científica sobre esto, veremos que hay registro de cuatro elementos. Las mujeres que han participado directamente en el descubrimiento de estos 4 elementos son 3. Marie Curie, por el descubrimiento del radio y el polonio; Ida Eva Tacke, por el renio; y Margarite Perey, por el francio. Hay algunos elementos de los que nunca hemos oído hablar y que solamente en las clases de química los hemos escuchado, mencionado o estudiado, pero hay otras ocasiones en las que los elementos y sus nombres se integran a nuestro hablar cotidiano y por lo general conocemos más sus aplicaciones que las propiedades de los elementos. Hay algunas excepciones, como siempre, a esta regla. Tal es el caso de los elementos radiactivos, de los que siempre los conocemos porque son radiactivos. Esto es una de las cuestiones que sucedió con el radio y el polonio, que fueron descubiertos por Marie Salomea Sklodowska-Curie. Este año se cumplen 124 años de los descubrimientos de estos 2 elementos por Pierre y Marie Curie. Marie Curie fue una física, investigadora, científica de origen polaco y descubrió estos elementos en compañía de su esposo. Estos 2 elementos se conocen por ser mucho más radiactivos y más poderosos incluso que el uranio.
Los nombres de estos elementos fueron dados, en el caso del polonio, por el lugar de origen de Marie Curie, que era Polonia, y que en esa etapa de la historia no existía como un país independiente y que estaba ocupada por Rusia. En tanto que el radio se llamó de esa manera, proveniente de el radius, que es una palabra latina que significa rayo, y fue nombrado de esa manera por la luz que emite. La existencia de estos elementos había sido ya predicha por Mendeleev al publicar su tabla periódica en 1869, y había sido predicha como que eran semimetales sólidos de color gris plata. Hoy se sabe que el polonio se encuentra en la naturaleza absorbido en minerales arcillosos y en materia orgánica. Incluso se sabe que la planta de tabaco suele acumularlo y se han encontrado trazas en los cigarrillos. Este metal es letal en una cantidad de 10 microgramos, lo que hace que sea sumamente tóxico. En 2006, su empleo como veneno se hizo muy famoso debido a la muerte de Alexander Litvinenko, que fue un oficial fugitivo de la KGB y que falleció o fue envenenado en Londres con este elemento. Por lo tanto, este señor se convirtió en la primera víctima letal que fue documentada de polonio por un síndrome de radiación agudo. El polonio también se puede mezclar con berilio, dando una aleación que proporciona una fuente de neutrones. Esta propiedad fue utilizada en la bomba atómica que fue arrojada sobre Nagasaki el 9 de agosto de 1945, cuando se intentaba poner fin a la Segunda Guerra Mundial y que hoy sigue siendo recordada como una de las mayores atrocidades cometidas en la historia del ser humano. El polonio no solo se utiliza para cosas negativas, también tiene aplicaciones interesantes en las cuestiones tecnológicas hoy día. 1 gramo de este metal alcanza una temperatura de 500 grados centígrados debido al proceso de desintegración radiactiva que sufre. Y por esto se utiliza como una fuente de calor en los equipamientos que se envían al espacio. Un ejemplo de las aplicaciones para este calor que genera el polonio son las gemelas Voyager 1 y Voyager 2, que fueron enviadas desde 1977 a estudiar nuestro sistema solar. Actualmente ya han salido de nuestro sistema solar y aún continúan enviando información de lo que se encuentran en su camino. Para la década de 1920, el radio se había empezado a utilizar en medicina para tratar algunos tipos de cáncer de huesos, debido a que se descubrió que al pertenecer a la familia química del calcio, se dirige a las células óseas cancerosas y las elimina gracias a su desintegración alfa. Debido a esta aplicación, sufrió al contrario que el polonio una fama muy buena. Desafortunadamente, se empezó a utilizar indiscriminadamente. Se abrieron balnearios de aguas que contenían radio disuelto en bajas concentraciones. Se añadió radio a otros productos terapéuticos y su nombre se utilizó para productos como si fuera un nombre de moda. Estos usos fueron un grave error. Afortunadamente, ya para la década de 1930, se tenía plena conciencia de que el radio era perjudicial para la salud y todos estos usos fueron descontinuados, fortaleciéndose únicamente los usos que nos dan grandes beneficios. En la actualidad, continúa utilizándose como para el tratamiento del cáncer en clínicas radiológicas. ¿Cómo llegó Marie Curie a ser una investigadora, una científica, y convertirse en lo que fue, incluso haber ganado 2 premios Nobel, uno de física en 1903 y uno de química en 1901? Marie Curie empezó de niña, que siempre le gustaron las ciencias, siempre estuvo ávida del conocimiento,
fue la hija de un profesor de física y matemáticas y de una maestra que tuvieron 5 hermanos. Marie Curie tuvo una infancia difícil, marcada porque su hermana falleció, una de sus hermanas falleció de tifus y su madre falleció cuando ella tenía 10 años. Nació y creció en una Polonia que era ocupada casi en su totalidad por las fuerzas del Imperio Ruso. Y a pesar de que eran obligatorios deshacerse de la cultura polaca, su familia no se desligó de sus raíces. Pero ese patriotismo de su padre influyó para que sus supervisores rusos le designaran trabajos mal remunerados, por lo que la familia de Marie Curie tuvo grandes problemas económicos. Las dificultades por las que atravesó Marie Curie desde bien pequeña no la desanimaron de estudiar y tras cursar estudios de enseñanza básicos, Marie Curie no pudo ingresar en una institución de educación superior por el mero hecho de que era mujer, pues en aquella época así estaba establecido en su país. Sin embargo, eso no hizo más que avivar sus ganas de aprender e ingresó junto con su hermana Bronislava en una universidad clandestina polaca que admitía mujeres. Bronislava se marchó a París a estudiar y Marie Curie se quedó con las ganas de acompañar a su hermana, por lo que empezó a trabajar como institutriz para reunir fondos para poderse costear la universidad. Finalmente, en 1891, ya con 24 años, Marie Curie pudo trasladarse a Francia gracias a sus ahorros y al apoyo de su padre. Obviamente, a base de esfuerzo y sacrificio, en 1893, Marie Sklodowska se licenció en física por la Universidad de París, siendo el número 1 de su generación. Tan solo un año más tarde conoció al que se convirtió en su marido en 1895, el también científico Pierre Curie. A pesar de que Marie Curie obtuvo su licenciatura y de que se convirtió en la señora Curie, continuó formándose y su siguiente paso fue iniciar su doctorado. Al mismo tiempo, también se convirtió en madre de la primera de sus 2 hijas, su hija Irene, con la cual compartió el Nobel de 1911. Pero tampoco así renunció a su trabajo científico. Cómplices en lo personal y en lo profesional, Marie Curie y su esposo trabajaron codo a codo en condiciones nada fáciles. En 1898 anunciaron el descubrimiento de los nuevos elementos, el radio y el polonio, que ya les comenté. Sin embargo, no fue hasta 4 años después cuando pudieron demostrar su hallazgo, pues como nos comentó la doctora anteriormente, fue necesario que trabajaran con 10 toneladas de material conocido como pechblenda para que lograran purificar 1 miligramo de estos nuevos elementos. Las muestras obtenidas de radio en ese entonces brillaban en la oscuridad con una luz azul pálido, pero no fue posible determinar sus características completas hasta 1911, cuando Marie Curie, junto con el químico francés André Louis, pudieron aislar mayor cantidad del radio. En ese entonces, sí, lograron caracterizarlo como un metal blando, plateado y brillante, tal como había predicho Mendeleev. A pesar de la importancia de Marie Curie de estos hallazgos, no tuvo todo el reconocimiento que su marido tuvo durante su época. Es después, ya de su muerte, cuando fue mayormente reconocido. Otra persona que también destacó mucho en estas cuestiones de la química y su avance, además de Marie Curie, a la que vemos aquí en las fotos con su esposo y su hija, fue Margarita Perey. Margarita Perey fue una física y química francesa, colaboradora de la doctora Curie. En 1939, Perey descubrió el elemento radiactivo francio. Este descubrimiento lo logró tras purificar
varias cantidades de lantano que contenían actinio, que eran otros 2 elementos con los que se estaba trabajando en ese laboratorio. Y finalmente pudo aislar, purificar y caracterizar al francio. Fue la primera mujer que ocupó un sillón en la Academia de Ciencias de Francia. Y también fue la primera mujer que se doctoró en ciencias físicas con los más altos honores en París. En 1929 empezó a trabajar en calidad de preparadora particular de la doctora Curie en el Instituto de Radio de París. Y este centro lo dejó tras ser nombrada agregada de investigación del Centro Nacional de Investigaciones. Y en 1946 finalmente ya es pasada a profesora investigadora de ese mismo centro. Allí trabajó hasta 1958, donde se pasó al Instituto de Investigaciones Nucleares de Estrasburgo, en el que trabajó hasta el día de su fallecimiento. En esta institución se destacó mucho por atender a sus estudiantes y trabajar incansablemente en el laboratorio en las más difíciles condiciones. A lo largo de su larga carrera, se enfocó a investigación de las propiedades físicas, químicas, biológicas de diferentes sustancias radiactivas, no únicamente al francio. Y su labor en estas áreas fue recompensada tras obtener varios premios, como el Gran Premio Científico de París, el de la Academia de Ciencias de Francia, y obviamente al ser galardonada con la prestigiosa medalla de plata de Lavoisier, otorgada por la Sociedad Química Francesa. En cuanto al francio, es un elemento radioactivo que pertenece a la serie de los metales alcalinos. Este metal es muy escaso en el planeta. Es el segundo más escaso, solo superado por el astato. Y debido a ello, pues no tiene hasta la fecha aplicaciones comerciales, porque además de que es muy escaso, también es muy inestable. No obstante, esto no ha disminuido el interés por este elemento y continúan las investigaciones en torno al mismo, tanto para el avance del conocimiento de la estructura como de la radioactividad de los diferentes elementos. Otra personalidad en este aspecto es el de la química Eva Nodak, que descubrió el reño. Esta investigadora es una investigadora alemana también, que con 23 años obtuvo una tesis doctoral sobre ácidos grasos. No estaba trabajando con nada de elementos, pero que después pasó 10 años en el Instituto Imperial de Física y Técnica de Berlín, donde conoció también a su esposo y con el que trabajó para el descubrimiento de este elemento. A este elemento lo bautizaron como renio por el Rhenus, que es el nombre latino del río Rin. Y se trata de un metal también muy raro en la naturaleza, no tanto como el anterior, como el francio, pero sí, por cada gramo de renio podemos tener más de 600 kilos de molibdeno, por ejemplo, ¿no? Otra investigadora que ha destacado en este campo es, como les dije, Lisa Meitner, pero ella por ser la única mujer científica que tiene un elemento con su nombre en la tabla periódica. ¿Okay? Ella es Lisa Meitner y muchos dicen que este reconocimiento fue para tratar de subsanar un problema que se generó al otorgar el premio Nobel a Otto Hahn sin el reconocimiento a Lisa Meitner por el descubrimiento de la
fisión nuclear. Fue Lisa Meitner, justamente, quien hizo la interpretación, y ello consta en las cartas que le dirigía a Otto Hahn, y no se le dio el reconocimiento más que a él en la época en que se le otorgó el premio Nobel. A pesar de que en ese entonces Otto Hahn reconoció al recibir el premio Nobel la participación de Meitner, dicen los chismes, que años después lo desmintió y terminaron distanciados. ¿Okay? Finalmente, un dato curioso, ¿saben ustedes cuántos elementos con nombre de género femenino tenemos en la tabla periódica? Pues resulta que solo tenemos uno, que es la plata. Si ustedes intentan pensar en alguno más, van a encontrarse con el hidrógeno, el boro, el sodio, el litio y el. ¿Ok? Es así como hoy día tenemos una tabla periódica constituida con la contribución de grandes mujeres, grandes pensadoras, y que aumentando la participación, seguir caminando en aras del avance de la química como ciencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Wendy. Muy interesante, tenemos ya algunas preguntas que han ido generando en la audiencia. En un momento más, después de la participación de la doctora Mariana, vamos a continuar y vamos a dar pie a esta discusión que podemos generar aquí. Y ahora me gustaría presentar a la doctora Mariana con su participación en la mesa redonda. Y la doctora Mariana Ortiz Reynoso es de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene varios años de experiencia en la industria farmacéutica y en el ámbito docente. Cultiva 2 líneas de investigación, historia y legislación farmacéutica y tecnología farmacéutica. Ha publicado un libro, 12 capítulos del libro, 27 artículos científicos en revistas arbitradas e indizadas. Cuenta con el reconocimiento del perfil deseable de PROMEP. Tiene 12 años impartiendo clases en licenciatura en químico farmacéutico biólogo, que es QFB, en distintas universidades públicas. Actualmente se desempeña como profesora de tiempo completo titular en la Facultad de Química de la Universidad Autónoma del Estado de México. De septiembre del 2016 a diciembre del 2019 fue coordinadora de la maestría y el doctorado en Ciencias y Tecnología Farmacéuticas, mismo que en abril de 2017 fue aprobado como Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. Está a cargo de la Coordinación de Extensión y Vinculación de la Facultad de Química y asimismo es editora en jefe del Boletín de Sociedad Química de México. Sin menos, por supuesto, además pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Tenemos una ponente como muy robusta en varias áreas. Vamos a ver cómo su perfil y su ponencia nos permean esta visión de la mujer en la química, pero creo que desde el título me parece un título provocador. Mariana, te doy la palabra. Adelante. Muchísimas gracias, me da mucho gusto estar aquí. Muchas gracias, doctora Flor de María Reyes, por considerarme para esta mesa, con muchísimo gusto. Me congratulo de estar con estas maravillosas ponentes que me antecedieron y les doy a todos mi gratitud y bienvenida para este webinar. Lo que les preparé es esta presentación de la primera farmacéutica de México. Es una, digamos que entre los que hacemos historia de la farmacia, pues es muy conocida Esther Luque, y luego quise darle un giro para provocar la discusión y la reflexión entre nosotras, y entonces le puse y otras cosas de género y profesión. Efectivamente, yo soy QFB. Cuando salí de la carrera, en el último semestre, cerraron la Facultad de Química de la UNAM porque había una huelga que duró un año y lamentablemente pues no había Zoom, entonces no había clases en línea y estábamos desesperadas y desesperados todos, y yo hice una tesis de historia de la farmacia y la química, y de ahí pues no he soltado el tema. Entonces, bueno, les pongo esto, que es un artículo, es de los primeros artículos que salió sobre esta primer farmacéutica, Esther Luque Muñoz. Ella estudió farmacia en la Escuela Nacional de Medicina. La Escuela Nacional de Medicina comenzó a impartir la carrera de farmacia en 1833. Todavía no existían las carreras de química en México y como veremos, esta profesión de farmacia fue la que dio la apertura para la química.
Entonces, bueno, les recomiendo este artículo si quieren saber más sobre Esther Luque. Me voy a ir un poquito rápido en los datos de Esther Luque, pero aquí los pueden encontrar y en otra referencia que les hago más adelante. Bueno, ¿cómo se preparó la llegada de Esther Luque? Desde luego, antes de que ella se inscribiera en la Escuela Nacional de Medicina, ya estaban discutiendo los profesores varones si debían o no debían entrar las mujeres a la carrera de farmacia. Entonces, por ejemplo, un farmacéutico muy famoso, José Donaciano Morales, él decía pues que debían ya aceptar a mujeres pues para contar con personal calificado, ¿no? Que reemplazara a los malos dependientes de boticas. Él propuso que estudiaran como estudios preliminares en la Escuela Normal de Profesoras y luego hicieran un examen de química, a lo que Juan Manuel Noriega, otro farmacéutico, profesor también de la Escuela Nacional de Medicina, le dijo, no, pues yo creo que no, las mujeres deben tener los mismos estudios que los hombres y no tienen que estudiar en la Escuela Normal de Profesoras, sino en la Escuela Nacional Preparatoria. Aquí tenemos a estos dos distinguidos y conocidos miembros de los primeros docentes de farmacia, y ellos estaban ya discutiendo y yo pienso que estaban, pues eso, preparando el territorio para que entraran las mujeres. Entonces, Esther Luque, que nació en Pachuca, ella era de Hidalgo, en 1884, muere, no hay un consenso si en el 1944 o en el 49, pero el chiste es que logra ingresar y obtiene su título de profesora de farmacia, así se llamaba, como licenciada en QFB ahora, obtiene su título de profesora en farmacia en 1906. Y bueno, había estudiado antes sus estudios preparatorios en el Instituto Científico y Literario del Estado de Hidalgo. Había varios estados que tenían institutos científicos literarios, ahí se estudiaba la preparatoria. Ella la estudió aquí, esa es una foto muy bonita de ese instituto del Estado de Hidalgo, y obtiene en 1903 su pase, o sea, el pase se le otorga a la preparatoria para inscribirse en la carrera de farmacia de la Escuela Nacional de Medicina. Y aquí vemos una foto de este precioso edificio que está en la Ciudad de México. Son los pasillos interiores o está visto desde el claustro interior y todavía podemos visitar ahí un museo de la medicina, por cierto. Bueno, esta es una lámina que presentamos en un congreso hace tiempo y habla un poco sobre la tesis de Esther Luque. La tesis de Esther Luque fue una tesis que era una tesis avant-garde en ese momento porque empieza a hablar sobre consideraciones de la utilidad, de la importancia de hacer estudios bacteriológicos y de ingresarlos a la carrera del farmacéutico. No nada más discurre sobre la importancia de estudiar esta área, sino que además es una tesis teórico-práctica donde dice cómo hacer todos los procedimientos bacteriológicos, cómo preparar los medios, cómo identificar cultivos. Es un trabajo realmente esmerado. Yo estudié las tesis de farmacia de todas esas épocas y la verdad es que son pocos los trabajos que resaltan. El de ella es uno de estos que les menciono. Y bueno, desde entonces está diciendo que, fíjense, está pronosticando que los farmacéuticos van a ser después químicos farmacéuticos y mucho tiempo después, lo que sucedió en los años 30 del siglo XX, convertirse en químico farmacéutico biólogos. Entonces, ella desde este momento ya está diciendo, oigan, tenemos que estudiar biología, no solo los médicos. Y bueno, lo que acabó pasando es que fueron los farmacéuticos quienes dominaron esta área, ¿no? Este es el otro artículo que les digo para que lo puedan leer. Con mucho gusto les paso la presentación si así lo desean. Esta es la tesis, la portada de la tesis original de Esther Luque. Algunas consideraciones sobre la utilidad e importancia de los estudios bacteriológicos en la carrera de farmacia. Y bueno, la tenemos porque hicimos por ahí algún estudio justamente de tesis de farmacia. Esther Luque trabajó, ahora vamos a ver algunos datos curriculares de Esther Luque, pero quisiera decir que trabajó también en la confección de la farmacopea mexicana, tuvo una pequeña contribución con un artículo que también se publicó en la revista La Farmacia, que era el órgano de difusión científica de los farmacéuticos
y luego de las y los farmacéuticos. Ella pertenecía también a la Unión Nacional de Farmacéuticos y a la Sociedad Farmacéutica Mexicana. Entonces, ella estuvo muy activa y la verdad sí les puedo decir que Esther Luque abrió campos muy importantes para las mujeres en México desde el punto de vista científico, desde el punto de vista docente y también desde el punto de vista profesional. Se tuvo que echar a todos los profesores varones, se los tuvo que echar a la bolsa. Me refiero a que tuvo que hacer vínculos con ellos positivos desde el punto de vista profesional y lo logró. Perdónenme, ¿me escuchan bien? Tengo un mensaje de que tengo problemas de red. Yo escucho bien, Mariana. Ah, gracias, ya se fue el mensaje. Bueno, algunos datos biográficos de ella, no me quiero detener mucho, ahí están los 2 artículos, pero fue preparadora de la sección de Química Biológica del Instituto Bacteriológico Nacional, tuvo el puesto de químico ayudante también en esa sección. Fue, bueno, a partir de 1914 fue ya profesora de la Escuela Nacional de Medicina. Después, allí mismo en la Escuela Nacional de Medicina, Esther Luque desarrolló varios puestos. Luego entró a la Escuela Nacional de Artes y Oficios para Mujeres. En aquel entonces había una para varones y una para mujeres. Y ahí era preparadora en las clases de física, química, botánica. Era ayudante encargada de la enseñanza práctica de farmacia y profesora de la materia de historia natural. También ayudó a algunos profesores como Juan Manuel Noriega en algunas cátedras. Primero fue ayudante de historia natural con aplicación a las drogas que se daba a los farmacéuticos y después se quedó como titular eventualmente. En 1919 dio clases de laboratorio de farmacia galénica y botánica y zoología, ayudante de profesor técnico de industria farmacéutica. ¿Y qué creen? En 1921 le dieron el título honorario de química. Ya existía para entonces, recién inaugurada la carrera de química, y le dieron su título de química. Así que no nada más es la primera farmacéutica, sino que también hablamos aquí de una química. En 1925, bueno, también participó en otros cursos, le fueron dando algunas titularidades de materias como farmacognosia, que es esta rama que estudia las plantas y los principios activos de las plantas, sobre todo medicinales. Se los daba a los químicos farmacéuticos, todavía no eran químicos farmacéuticos biólogos, todavía coexistían químicos farmacéuticos y los farmacéuticos, aunque ya la carrera de farmacéutico iba en tremendo declive, y después ya le dieron también su titularidad de cátedra de botánica y drogas vegetales, y en 1944, o sea, 5 añitos después de que le dieran esa titularidad, deja de retirar prácticas y muere al poco tiempo, ¿no? Como les decía, bueno, ella hizo también mucha labor en bacteriología, en el área de análisis de productos alimenticios, de medicamentos. Esta es una rama de las principales razones de ser de los y las UFB hoy en día, ¿no? Analizar. Acuérdense que durante el siglo XX nos dimos cuenta de la importancia que era estandarizar. Si no, pregúntenle a la Standard Oil Company. Todo se trataba de estandarizar. Hoy en día nuestra farmacopea lo que hace es hacer un control de calidad de los medicamentos para que todos tengan las mismas condiciones de seguridad y eficacia y por lo tanto de efecto terapéutico. Bueno, hay más datos de Esther Luque que no me quiero detener en ellos. Lo que sí les quiero decir, pues es que es para los que somos y las que somos QFB, pues es una personaje importantísima que tenemos que conocer y a la quien le tenemos que agradecer. O sea, oye, gracias Esther Luque, muchas gracias, porque seguro que no te fue fácil. Si hoy a mí, Mariana Ortiz, con mis 45 años, no me es fácil muchas veces trabajar en espacios académicos, y es verdad que hemos conquistado muchísimos espacios y es verdad que lo vamos a seguir haciendo y que ya hay muchos menos impedimentos que antes. Todavía tenemos algunos impedimentos. Entonces, bueno, para concluir con esta primera parte de las farmacéuticas mexicanas, bueno, hablando de Esther Luque, la segunda farmacéutica, fíjense, se graduó
hasta 1919, 12 años después que Esther Luque. Ella fue Amparo Lechuga y ya fue la primera mujer titulada dentro de la Facultad de Ciencias Químicas y no la Escuela Nacional de Ciencias, y no la Escuela Nacional de Medicina. Pero fíjense cómo los cambios de pronto se dan rapidísimos. Ya para 1925, 5 de cada 7 alumnos titulados en la facultad, en la carrera de química farmacéutica, eran mujeres. Y si hablamos de los alumnos inscritos, tanto en química, para la carrera de química farmacéutica también, el dato lo tenemos de 1926 y prácticamente eran la mitad hombres, la mitad mujeres. O sea que sí que rompió el turrón nuestra química y nuestra farmacéutica, Esther Luque. Me voy a saltar ahora a otro orden de ideas y voy a hablar de algunos artículos que encontré sobre estudios de género específicos para las carreras de farmacia. Hay estudios en Estados Unidos y también en Inglaterra. Y por ejemplo, está hablando, primero decir que la primera farmacéutica en Estados Unidos se tituló del New York College of Pharmacy en 1863. Ella, pues también rompió el turrón allá en Estados Unidos, pero si hablamos ya en los años 50 del siglo XIX, pues todavía encontrábamos creencias, hay muchas referencias que dicen que pues no les parecía económico entrenar a mujeres como farmacéuticas, ¿no? Porque la tendencia de este género pues era el matrimonio y la familia, y eso interfería con la productividad en las carreras laborales. Otra creencia era que los patrones de retención laboral y de movilidad ocupacional, me refiero a movilidad ocupacional ascendente, o sea, ascensos de puesto, pues todavía eran muy grandes entre hombres y mujeres. Entonces, bueno, en 1957 tenemos 90% de hombres graduados, 10% de mujeres graduadas en Estados Unidos. En 1977, esto ya vemos que va cambiando la tendencia. Esto ya no estoy hablando de graduados, sino de estudiantes. De estudiantes, pues ya hay un poco más del 60% hombres, pero van las mujeres creciendo. Y un año después crece todavía más esa tendencia, un poquito más del 40% mujeres y hombres, ¿no? Esos son los datos que se publicaron en su momento. Otros datos duros del siglo XX, fíjense, en 1973 el 80% de mujeres farmacéuticas ya ejercían, pero solo el 40% de ellas lo hacía de tiempo completo. El 33% trabajaba 20 horas o menos, ¿no? Y aquellas que sí trabajaban de tiempo completo eran predominantemente solteras, ¿no? Esos son estudios que se hicieron en la época, pero que resultan todavía interesantes, porque si vemos en términos históricos, no estamos tan alejados todavía de esa situación. En el 75 se documentó que la razón más importante por la que las estudiantes femeninas elegían la carrera de farmacia era por la habilidad de encontrar justamente un trabajo de tiempo, perdónenme, aquí está mal, de medio tiempo para cumplir con este rol social y con estas obligaciones familiares que caían naturalmente a las mujeres, ¿no? O se creía que eso era natural. En el 81, ¿no? En la siguiente década, se hizo un estudio muy interesante desde 1961, que se le dio seguimiento hasta el 78, de las universidades de Filadelfia y South Carolina, y encontraron algunas cosas interesantes, ¿no? Esta es una tabla que viene en ese artículo, y fíjense, si hablamos de nivel de salario, este primer cuadro en azulito, si hablamos de nivel de salario, tenemos las primeras dos columnas son mujeres, las segundas son hombres. Este dato de 8.9 es el porcentaje de mujeres que ganaba más de $20,000 y comparado con los hombres, el 60.4% de personas con ese salario. Entonces vemos que empezaban a haber datos alentadores, por ejemplo, si vemos el porcentaje de mujeres trabajando en hospital era ya mayor que el de hombres, pero cuando veíamos ya con lupa algunos indicadores, veíamos que ya no había igualdad.
¿no? La mayoría de las mujeres, el 65.3% de las mujeres farmacéuticas, tenía un rol de empleada o miembro del staff, que son puestos no altos, sino bajos o medios bajos, y contra solamente el 21% de los hombres. Lo mismo si hablamos de nivel gerencial o director, pues 11.2% de las mujeres, 53.9% de los hombres. Datos interesantes que estudiaron en aquella época, este estudio es del 81, es la interrupción laboral por sexo. Tenemos en las mujeres una interrupción laboral del 34.7% y los hombres de tan solo 8.4%. Bueno, por supuesto, ahí en el estudio se indica que esta interrupción pues es cuando vienen los hijos, cuando el marido tiene que cambiar de trabajo y cambiaban de estado. Entonces, todavía hay una dependencia de los roles masculinos, ¿no? Y algunas de las digamos, conclusiones importantes de otros estudios, este estudio sigue siendo el mismo, dice las mujeres farmacéuticas están infrarrepresentadas en los puestos de dirección en los 3 entornos de la práctica, en los 3 entornos que evaluaron. La farmacia hospitalaria tiene un mayor porcentaje de mujeres en puestos directivos que la farmacia comunitaria y otras áreas. Este otro estudio longitudinal dice los porcentajes de tiempo completo de las mujeres farmacéuticas son significativamente inferiores a los de los hombres farmacéuticos, aunque las mujeres han registrado aumentos significativos en el porcentaje de trabajo a tiempo completo en cada década desde los 60 hasta los 80. Y nos vamos con datos un poco más actuales. En el 2001, Walton y Cook sí dicen las mujeres tienen 4 veces más probabilidades de estar empleadas a tiempo parcial. Las mujeres tienen menos probabilidades de acceder a puestos directivos después de los 40 años, ¿no? 36% de las mujeres contra 53% hombres. Y antes de los 40, pues todavía más difícil, solamente el 27.6% de las mujeres. En otros datos, las mujeres ocupan el puesto de director en 16 de los 87 decanatos de las facultades de farmacia, las mujeres que como nosotras tres nos dedicamos a la investigación y a la docencia, y el 58% de mujeres de tiempo completo en la facultad o en las facultades tienen nombramientos no permanentes, frente a tan solo el 28% de los hombres. Ese es un dato del 2004. Y bueno, es importante decir que en todos estos artículos se coinciden en que hacen falta políticas públicas, acciones afirmativas para disminuir estas brechas. O sea, no hay dentro de las universidades, por ejemplo, políticas para equilibrar estos números. Y hay este artículo que dice The Gender Shift, y dice que hace más de 20 años que las mujeres se licencian en las facultades y escuelas de farmacia a un ritmo mayor que los hombres, y los hombres se jubilan a un ritmo mayor que las mujeres. Es decir, tenemos datos alentadores si nos fijamos en los estudios, pero todavía no alcanzamos esos datos alentadores si nos fijamos en los puestos de trabajo. Este es un estudio del 2006 de farmacéuticas solamente académicas, y nos vemos también que pues ya hay muchísimas más mujeres participando, pero otra vez si nos vamos a, por ejemplo, como bibliotecarias, no hay ningún hombre, 13 mujeres, ¿no? Pero si hablamos de profesores, pues sigue habiendo muchísimos más profesores, 742 contra 161, que pues son datos preocupantes porque todavía no tenemos balanceada las circunstancias para ambos géneros, ¿no? Y bueno, las acciones afirmativas siguen siendo importantes porque son, imagínense que tenemos una barda frente a nosotros en la que una persona que mide 1,80 m puede alcanzar a ver al otro lado, pero quien mide 1,5 m no puede alcanzar a ver. Entonces, las acciones afirmativas son pues ponerle el banquito a esa persona más chaparrita para que tenga las mismas oportunidades. Este otro dato creo que es el último, también es importante. Aquí habla de los salarios nuevamente, es un estudio más actualizado que habla sobre los salarios. Y otra vez vemos de profesor, profesor asociado y profesor asistente. Y cuando hablamos de profesores,
pues por ejemplo, en el área de química y farmacognosia tenemos en número muchos más hombres que mujeres y en salarios también salarios más altos, ¿no? Y todos estos números, pues, se conservaron al menos en el 2018. ¿Qué pasa en los estudios que se han publicado en el Reino Unido? Pues también coinciden en que las mujeres farmacéuticas comunitarias, ¿a qué se refiere farmacéutica comunitaria? Aquellas que hacen labor farmacéutica dentro de las farmacias. En México nos suena muy raro, pero en el resto del mundo es natural que haya gente profesional dispensando medicamentos y no solo vendiendo por orden alfabético los medicamentos. Entonces, ellas dicen que las mujeres en farmacia comunitaria suelen trabajar por debajo de su potencial y a tiempo parcial en respuesta a una serie de factores como una combinación de compromisos domésticos e intensificación de presiones en el lugar de trabajo. Y este es un estudio del 2009. Y bueno, cierro con esta diapositiva. Fíjense que no encontré este tipo de publicaciones académicas acerca de datos de distribución de roles de género dentro de nuestra carrera de QFB. En México no los hay, pero sí que se los escuché hace poco al director del COMECIT, del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, y les debo decir que se realizó aquí en el Estado de México una acción afirmativa. Ese banquito se nos puso a las mujeres científicas y se lanzó esta convocatoria de financiamiento para investigación de mujeres científicas, en donde solamente podías participar. Requisito número 1, ser mujer, y requisito número 2, ser mujer científica. Participamos aquí en la Facultad de Química varias investigadoras y bueno, yo felizmente participé y obtuve el financiamiento, y la verdad es que todas nos alegramos y nos congratulamos de estas acciones afirmativas que son las que hacen falta para abrir la brecha. No solamente, claro que lo vamos a lograr y lo hemos logrado, y Marie Curie dio un gran ejemplo y Esther Luque dio otro gran ejemplo, pero es muy difícil la lucha si se hace de manera individual. Entonces, con estas acciones afirmativas que vienen de parte de los gobiernos, tendremos mejores posibilidades de tener igualdad de circunstancias para brillar igual que nuestros compañeros varones. Muchísimas gracias. Eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias, Mariana. Muchas gracias a todos. Me gustaría, si pudieran abrir la cámara, las tres ponentes, para entrar ahorita a una fase como de preguntas y respuestas. Me gustaría comenzar con la doctora María de Jesús, preguntas específicas, ¿no? Primero un comentario de agradecimiento, ¿no? Para María de Jesús la conocí cuando era estudiante de licenciatura y fui al CIMBESTAB a una escuela de primavera. La escuché en una conferencia sobre tabla periódica. Luego, cuando realicé el curso de prerequisitos para entrar al doctorado. Ahora le estamos escuchando con mi hija de 11 años y yo, su servidora, Lidia Elena. Muchas felicidades. Me da gusto que estemos aquí, bueno, ya además la segunda generación escuchando, y hay muchas otras felicitaciones. Voy a poner una de las preguntas que hay para la doctora María de Jesús. Agradezco este espacio de la Sociedad Química de México y quisiera conocer un poco de la perspectiva de la ponente. Todos tenemos hermanas, primos, sobrinos. ¿Cómo se podría incentivar en las escuelas, en las comunidades y sociedades, que las mujeres tengan mayor participación en la ciencia? En este sentido, también preguntan cuál sería una de las mayores dificultades a enfrentarse. Adelante. Bueno, creo que tenemos como comunidades científicas una responsabilidad adicional. Al participar, creo que es importante que las escuelas dieran la oportunidad a las científicas de todas las áreas, pero bueno, en nuestro caso particular en la química, para mostrarle desde niñas cómo es divertida la ciencia. Creo que un primer aspecto es que en muchas escuelas la ciencia, la química tiene una mala connotación. Ay, es difícil, es aburrida, es no sé qué. Entonces creo que todos podemos poner un granito de arena para mostrar que la ciencia es divertida y que así las mujeres quieran hacer química y entonces puedan realmente luchar por algo que quieren. Creo que un primer paso es incentivar el gusto por esto. Y bueno, una segunda característica importante
es mostrarle cómo las niñas, las jóvenes, tienen la misma capacidad intelectual que los varones para poder hacer tareas científicas. Entonces, bueno, dentro de la misma función de estarles mostrando qué divertida es la ciencia, es mostrarles cómo ellos pueden hacer preguntas también que son relevantes, que son importantes, que son interesantes y que muestran que tienen la misma capacidad que los varones para poder emprender carreras de tipo científico. Entonces, creo que es importante que las escuelas de todos los niveles den un lugar para que se pueda mostrar cómo la ciencia es divertida y cómo las niñas pueden hacer ciencia. Y bueno, nuestra responsabilidad como científicas es, en la medida de lo posible, participar en estas actividades, ¿sí? Tal vez no sea justo dejarle toda la responsabilidad a un maestro, que además generalmente está saturado con cumplir con un currículum académico. Tienen que aprender los niños, tienen que aprender los jóvenes una cierta cantidad de información. Entonces, pues a lo mejor puede ayudarse, puede apoyarse en gente que se dedica a hacer ciencia. A mí me parece que eso es una tarea que no debemos dejar de lado. Creo que podemos incentivar ese aspecto. Ahora, ya como mujeres dedicadas a la ciencia, ciertamente es difícil. Mariana tiene toda la razón. Sí, tan solo hay una diferencia biológica que esa sí es muy evidente, la maternidad. Cuando una mujer se embaraza, pues a veces tiene algunas situaciones de salud que son un poquito más problemáticas. Entonces, bueno, ahí sí, estoy de acuerdo con Mariana, el Estado, el gobierno, las instituciones deberían de poder brindar las oportunidades a las mujeres para que aún en una situación en la que se ve obligada a atender su salud, pueda inclusive seguir desarrollando tareas científicas. Yo recuerdo que yo en el embarazo tuve algunas ocasiones en que tuve que guardar reposo. Entonces, bueno, ahora con el Zoom yo creo que hubiera podido seguir participando de alguna manera. Entonces, permitir las instituciones a las mujeres para que puedan seguir desarrollándose en la medida de las posibilidades y la situación que se da. Un punto más, enseñarle a los niños, ¿sí?, que ellos van a tener una responsabilidad con la familia que es equivalente, no a la de las mujeres. No es posible que toda la responsabilidad del hogar caiga en una niña. Obviamente, si una mujer tiene que hacerse cargo de todas las tareas hogareñas, además de su tarea científica, la pobre mujer va a estar agotada. Eso es simple y sencillamente una situación real. Entonces, creo que también tenemos la responsabilidad de enseñar a los niños, a los jóvenes, que la responsabilidad es compartida y que apoyen realmente a las mujeres para hacer eso. Todo esto creo que son cambios de mentalidad que tenemos que estar trabajando de manera continua. Y bueno, pues sí, definitivamente necesitamos que las leyes, las instituciones apoyen y permitan a las mujeres que se desarrollen. Y las mujeres tenemos también una responsabilidad por el otro lado, y es buscar hacer lo posible por cumplir con todas nuestras responsabilidades. He oído, alguna amiga me decía que en una compañía donde ella trabajó, a una colega que acababa de dar a luz, le rescindieron su contrato porque dijeron que una mujer que era mamá ya no rendía igual. Bueno, eso estará por verse, pero es un hecho que los niños se enferman. Entonces, buscar las maneras, las estrategias para que una mujer pueda, en la medida de lo posible, seguir cumpliendo con sus responsabilidades, tanto de trabajo como familiares. Entonces, bueno, sí creo que es una tarea importante. María Curie dijo que era difícil, pues sigue siendo difícil, pero creo entre todas, creo que deberíamos de crear una red de apoyo que siente las bases para que en el futuro las mujeres sea más fácil para ellas poder desarrollarse como científicas, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si esto contesta, creo que tiene varios frentes que tenemos que cubrir, pero bueno, esas son algunas ideas que yo he pensado a lo largo del tiempo. Gracias. Muchas gracias. Para la maestra Wendy, muchas felicidades. Les gustó mucho su ponencia también. Hay varios comunicados de felicitación. Y hay una pregunta que me gustaría plantearle de las que hay. ¿Qué se hace en la actualidad para despertar el interés de los niños en educación pública? Yo estoy suponiendo que en educación básica, porque hablan de niños.
Okay. Pues han habido varios intentos a lo largo del tiempo, ¿no? Yo creo que todos recordamos los programas, por ejemplo, de raíces científicas o de niños alfa, que han incentivado las secretarías de educación. En estos programas lo que se hacía era tener grupos de estudiantes que eran de primaria, secundaria o incluso de preparatoria, y se establecían programas con investigadores de diferentes instituciones educativas o centros de investigación para que los chicos acudieran los fines de semana. Y entonces les daban prácticas o talleres o conferencias que estimulaban el interés de los chicos hacia lo que es la ciencia, ¿no? Y les paseaban por todas las áreas de la ciencia para que cada niño descubriera cuál es la ciencia que más le atraía, ¿no? Porque bien puede ser las ciencias de la física, la química o las matemáticas, o también puede estar en el área de las sociales, ¿no? Por ejemplo, la arqueología, la antropología, la psicología, pueden ser muy variados los intereses, ¿no? Entonces, han habido programas a lo largo del tiempo. Tal vez en este momento haya menos o menos difusión, tal vez porque pues hemos estado encerrados por 2 años, pero yo espero que en cuanto se empiecen a regresar las cosas a la normalidad, se empiecen a restablecer este tipo de actividades, ¿no? También las instituciones educativas sé que tienen programas, por ejemplo, aquí en la Facultad de Química de la UADY, continuamente tenemos actividades donde los investigadores acuden a instituciones de educación pública para impartir pláticas, ¿no? Por ejemplo, para motivar a los chicos, ¿no? Muchísimas gracias, maestra Wendy. A mí me gustaría pues hacer un anuncio, ¿no? Hay un programa que se llama Pauta, que es el programa de Adopta un Talento, lo pueden googlear, y este programa no está direccionado únicamente a las niñas, pero es un programa que trata de fomentar el interés científico y matemático en los niños, y es un programa de acceso abierto. No es un programa institucional, digamos, no estaría montado en lo de educación básica, pero es para niños que están en educación básica. Si alguien estuviera interesado, lo puede revisar con todo gusto. Para la doctora Mariana, también muchas felicidades, muchísimas gracias por compartir. Y dice aquí, para Mariana, se ha comentado que no hay tantas acciones de apoyo en las instituciones. ¿Qué podrían hacer las instituciones para incentivar las vocaciones científicas en los niñas, jóvenes y mujeres? Coincido con la doctora María de Jesús, o sea, en realidad, y no solo en la academia, te diría que en cualquier trabajo, o sea, yo particularmente renuncié a la industria farmacéutica porque pedí que me liberaran 2 horas al día para trabajar en casa, hacer home office en aquellos años, y me dijeron, pero ¿de qué me estás hablando, no? Yo te diría que no solo en la academia, pero sí sería importante, por supuesto, ser muy sensibles a la etapa reproductiva de las mujeres, y no solo la etapa reproductiva, sino al rol de mamás que tenemos, que en la mayoría de los casos, la verdad es que los chavos ahora están pues compartiendo las responsabilidades, pero todavía no es suficiente, todavía el rol recae muchísimo más en nosotras las mujeres. Creo también que debemos de fomentar la participación entre nosotras, tal vez buscar cómo sí podemos trabajar entre mujeres. Eso lo podemos hacer por iniciativa nuestra, pero también con ayuda de las autoridades. Y creo que en las niñas y en las mujeres, pues sí tenemos que acercarnos, ¿no? Como que ya llegamos acá a la academia y luego no volteamos a ver a las chiquitas de preescolar, de primaria, secundaria, que pudieran tener todas las cualidades para hacer una carrera científica, pero como de pronto les es ajena, no se decantan por ellas. Gracias, muchas gracias. Voy a generar ya dos preguntas y les voy a pedir un comentario final como ya de cierre. Empezaríamos por la doctora María de Jesús, seguiría la maestra Wendy y terminaría la doctora Mariana. Y es un comentario con respecto, primero, a unas conclusiones generales si quisieran hacer, y hay dos preguntas que se encuentran en el aula todavía. ¿Se encuentra alguna diferencia en cómo recibían a una mujer científica mientras ustedes estudiaban con respecto a hoy? Me imagino si encuentran alguna diferencia entre cómo llegan las chicas, un poco ya se habló en la ponencia, ¿no?
pero también cómo se percibía a la mujer científica cuando estudiaban y con respecto a hoy. Y la segunda, que me parece difícil de responder, dice cómo se educa a un niño en el respeto absoluto para el desarrollo de la mujer. Y bueno, entonces dejaría que elaboren como alguna idea junto con sus conclusiones, última participación para cerrar la mesa. Doctora María de Jesús. Yo he sido muy afortunada, ¿sí? La verdad es que nunca a lo largo de mi carrera sentí un trato que fuera, vamos a decir, discriminatorio o que hubiera una menor oportunidad como mujer. Como se dijo en mi semblanza, yo tuve la oportunidad de estudiar en Inglaterra y tuve que ir a hacer unas mediciones a una pues terminal de una central nuclear y ahí en el edificio en donde se encontraba el rector no había un solo baño para mujeres. Entonces, esas son situaciones que se daban en el mismo laboratorio donde yo estuve para ir al baño. El baño de mujeres estaba alejadísimo, o sea, había en el piso donde yo estaba 5 baños para hombres y ninguno para mujeres, pero eso era consecuencia realmente de la situación demográfica, vamos a llamarle, del número de mujeres químicas que había en los laboratorios comparado con el hombre de hombres químicos. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, las mujeres nos unimos y peleamos. Entonces peleamos, debo decir que no fue una pelea fácil, nos tardamos mucho tiempo yendo a ver a todo al DIN, a todo el mundo, y finalmente lo logramos. Entonces, esa es la única parte de mi trayectoria en la que yo sentí que había un trato diferenciado, una oportunidad diferenciada, ¿sí? Cuando yo entré a la Facultad de Química, que ya no les digo qué generación soy, pero ya pasó bastante tiempo, en realidad yo sentí que la oportunidad para las mujeres era la misma. Sin embargo, sí había actitudes un tanto sexistas, digamos, en el campus universitario, ¿no? Entonces, situaciones que ahora yo veo que ya no se dan tan frecuentemente dentro del campus universitario, eh, pero más bien es con la connotación que tenía una mujer dentro de un ambiente en el que había muchos hombres. Entonces, en ese sentido, creo que sí ha habido algunos cambios. La mujer ha peleado, ha defendido su postura como alguien que quiere convertirse en un profesionista, sea del área que sea. La maestra Wendy hablaba por ahí que había las ciencias sociales, desde luego, una profesionista capaz con la capacidad de desarrollarse de manera total en el área que le corresponde. Que ya no nada más, digo, durante mucho tiempo se usaba el mito de que las mujeres iban a la universidad a buscar esposo. Creo que ya esa no es una visión prevalente. Creo que ya las mujeres hemos demostrado que queremos ser profesionistas y vamos en la búsqueda del conocimiento y de las habilidades necesarias para ser profesionistas exitosos. Entonces, creo que esa es una diferencia que sí me parece percibir dentro del ambiente que hay. Como alumna, yo no percibo ninguna diferencia. Yo tuve buena oportunidad, buenos tratos, no hubo un trato discriminatorio. Ahora, con respecto a los niños, bueno, igualmente creo que tenemos que enseñarle a los niños que tienen las mismas obligaciones hogareñas, vamos a decirles, que las niñas. ¿Cuántas mamás no había antes que a la niña le decía, te toca venir a cocinar y saliendo de la escuela tienes que venir a limpiar y demás, mientras que al niño no? Eso creo que también está cambiando, pero creo que tenemos que seguir trabajando en eso para que las nuevas generaciones de los hombres del siglo XXI se den cuenta de que tienen las mismas responsabilidades. Todavía hay diferencia. Mariana tiene razón, comparto su punto de vista, pero creo que tenemos que seguir avanzando. Por ejemplo, cuando yo era mamá, si mi niño se enfermaba, yo podía ir a una instancia y lograba que me dieran alguna incapacidad, ¿no? Creo que sería muy bueno que también los padres pudieran optar por incapacidades. Porque, ¿qué pasa? Si yo tenía que dar clase, a mí me angustiaba terriblemente que no pudiera yo ir a dar clase porque mi niño estaba enfermo. Si hubiéramos podido alternar esas oportunidades, hubiera sido mucho más fácil para ambos. Entonces, creo que en ese sentido también sí, las oportunidades de cuidar o se pudiera turnar sería bueno. Muchas gracias. Esas serían mis conclusiones. Tenemos que trabajar todavía en algunos aspectos. Gracias.
Muchísimas gracias, doctora María de Jesús. Yo coincido, hay que seguir trabajando. Se ha hecho un gran camino, nos han ayudado varias mujeres, pero sigamos trabajando nosotras también. Maestra Wendy, adelante. Muchas gracias. Coincido con la opinión de la doctora Jesús. Es necesario trabajar, seguir trabajando para buscar esa equidad, ese mismo trato. En los ejemplos que yo les mencioné, en cuanto los estuve revisando, me di cuenta de que mucho fue el compañerismo entre los que estaban trabajando lo que ayudó a que se lograran estas grandes cosas y estos grandes descubrimientos, ¿no? O sea, cuando nos visualizamos de esa manera como colaboradores y no como competidores, eso hace la gran diferencia, ¿no? En mi caso, también fui muy afortunada, como dice la doctora Jesús, no sentí diferencia en el trato en la facultad, incluso en mi generación éramos muchísimas mujeres, los que se deben de haber sentido oprimidos deben de haber sido los hombres, éramos en el salón 39 mujeres y únicamente 7 hombres, así que éramos una generación predominantemente femenina, ¿no? En cuanto al desarrollo posterior, no tuve problema alguno. Aquí en la Universidad de Yucatán, el tabulador está establecido desde hace muchísimos años y no hay diferencia entre lo que se paga a una mujer y lo que se paga a un hombre, ¿no? Y el escalafón igual está bastante bien definido y no hay problema en que se le impida a uno avanzar en ese sentido. Sí hay problemas, pero son para ambos, ¿no? O sea, hay personas que impiden el desarrollo tanto de hombres como mujeres, pero eso creo que pasa en todos lados, ¿no? En cuanto al desarrollo personal, ya no profesional, pues afortunadamente conté con el apoyo de toda la vida de mi esposo, ¿no? Y hasta la fecha. Él fue muy bueno en cuanto a lo que correspondía cuando yo tenía que estar más tiempo en el trabajo y obviamente yo tuve un cargo directivo que me consumía mucho tiempo y pues él veía cómo hacerle con su trabajo para atender a nuestro hijo, ¿no? Y obviamente el apoyo de la familia también es indispensable, ¿no? O sea, en ese tipo de cosas, cuando está sola la pareja, pues sí, también es mucho más difícil, ¿no? Entonces yo creo que sí, como seres humanos debemos de aprender a trabajar juntos, a mirar que somos una sociedad, que el ser humano es un ente gregario y que conviene trabajar hacia un mismo del desarrollo de todos nosotros, ¿no? Vernos más como competencia, como partes de una misma sociedad, ¿no? Y pues para formar a los chicos, sí, definitivamente lo más importante es el respeto, ¿no? Es la lección más grande que deben de aprender. El respeto por todos, por la vida en general, por los demás integrantes de este planeta, no solo por las mujeres, sino que también por el medio ambiente y por todas esas otras cosas que no hemos aprendido a valorar justamente, es indispensable, ¿no? Que aprendan a respetar a sus compañeras, que aprendan a respetar a sus compañeros, a sus padres, que hoy día dicen que hay generaciones de padres que escucharon a sus padres y hoy día tienen que escuchar a sus hijos, ¿no? O sea, el respeto es lo que nos está fallando mucho a veces. Entonces, como conclusión, pues obviamente es felicitar a todas las ponentes, a ti agradecerte por coordinarnos en esta mesa redonda y a todas las asistentes, pues agradecerles su participación y animarles a que continúen por este camino. Es un camino tal vez difícil, pero vale la pena recorrerlo, ¿no? Gracias. Muchas gracias, maestra Wendy. Doctora Mariana, adelante. Muchísimas gracias. Pues yo como conclusión también coincido en que estamos en una situación privilegiada, somos muy afortunadas, no tenemos grandes, o bueno, las grandes
los grandes problemas, enormes problemas que había antes, ¿no? Yo pienso, cuando mi mamá nació todavía no podía votar, ¿no? O sea, y de pronto ahora ya podemos. En cuanto a la pregunta de cómo vemos a las generaciones, yo las veo, a las chicas las veo sin la presión de que se van a tener que casar y van a tener que dedicarse al hogar y a los niños. Así las veo y yo creo que eso es un cambio enorme que en mi generación no teníamos la mayoría, ¿no? Algunas encontramos el camino, pero tengo todavía muchas compañeras de generación que se dedican al hogar. Creo que eso me encanta verlo y también veo que los chicos no suponen que las chicas están para atenderlos, ¿no? Sin embargo, creo que hay muchísimas micro desigualdades dependiendo de la región, incluso en el estado, en el mismo estado, la región en donde estudies, en un municipio o en otro, y no perdamos de vista eso. Y aún en las mejores condiciones que podamos pensar en la UNAM, en la Ciudad de México, ¿no? Aún ahí todavía hay desigualdades. No se trata, cuando hablamos de lucha y de pelea, no se trata de pelearnos con los demás ni de luchar contra los demás, pero sí de tener claro qué es lo que todavía nos falta y cómo podemos hacerlo. Y esto lo ligo con la otra petición de hablar sobre el respeto. Me parece que el respeto empieza con una misma, respetarte a ti misma, respetarte a ti mismo si eres hombre y respetar a todos los demás. Esa visión de respeto a las mujeres, a las mujeres no se les toca ni con el pétalo de una rosa, me parece que está caduca y trasnochada porque ese no es el respeto que queremos, ¿no? Desde luego no queremos que nos violenten físicamente, pero este es un respeto distinto, o sea, queremos que nos vean como personas igualmente capaces, como colegas, como que estamos en el mismo nivel y no como alguien que como es inferior no se le puede tocar ni con el pétalo de una rosa. Yo tengo un hijo de 12 y un hijo de 13 años, varones los dos, y de verdad que no tienen las creencias y los impedimentos que a lo mejor yo tenía cuando tenía su edad, y eso me da muchísimo gusto. Creo que los hombres también tienen un rol de género durísimo, ¿no? Que cuando lo comparamos con el que tenemos nosotras, pues decimos, ay, no, pues no está tan grave, ¿no? Pero también tienen su carga de género y también tienen, ¿no? Ellos en nuestras generaciones pensaban que ellos tenían que hacerse cargo económico de 4 o 5 personas o de 3 o de una, ¿no? Esa era una carga que les tocaba a ellos y no poder llorar y no poder, o sea, creo que tenemos que abrirnos todos y el respeto comienza por ver la mirada de la otra persona. En mi facultad, pues yo creo que hay un problema generacional. Los profesores a lo mejor de 75 años llegan a dar clase y dicen, buenos días, chulas, hermosas, ¿cómo están? Y las chicas de 18 años dicen, a mí, ¿por qué me dices chula, hermosa? Me estás violentando, ¿no? Y te voy a acusar porque eres un acosador, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que ir más allá de lo que pensamos que es el género y la equidad de género y ver la forma de perdonarnos todas las estupideces humanas que hemos hecho y de pensar hacia adelante cómo sí podemos tender redes de apoyo entre hombres y mujeres. También creo que hay hombres violentos a los que se tienen que castigar y tenemos que pasar el traguísimo amargo de ir a denunciar las mujeres, ¿no? A mí sí me tocaron en la facultad de química, pues hombres que te ponían 10 si llevabas minifalda o cosas así terribles, ¿no? Que aunque las vemos terribles, pues también siguen, a lo mejor en menor medida, más disimuladas, pero siguen sucediendo hoy en día, aunque ya las chicas estamos más empoderadas como para defendernos y para mostrar que esas situaciones horribles. Pero en general creo que tenemos que pensar en positivo y sí somos afortunadas, tenemos todavía trabajo que hacer, no lo dejemos, pero sí creo que estamos en una mejor situación. Muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias. No tengo nada que decir. Las conclusiones a mí me dejan pensando, me dejan imaginando, ¿no? ¿Qué nos toca hacer a cada una de nosotras desde donde estamos para seguir empoderándonos entre nosotras, enriqueciendo esta sociedad, ¿no? Y esto, ¿no? No solo una igualdad de género, sino también de seres humanos, ¿no? Cómo ayudarnos para crecer juntos.
Hay muchas felicitaciones, sus pláticas fueron muy enriquecedoras y ponen en manifiesto la importancia de nuestro papel como promotoras de la ciencia. Es un comentario de los ponentes. Y me gustaría, bueno, primero agradecerles muchísimo su participación y darles sus reconocimientos. Entonces, la Sociedad Química de México otorga el reconocimiento a la doctora María de Jesús Rosales de la Hoz, como por su participación en la conferencia de la Mesa Redonda en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la niña en la ciencia, las mujeres en la química. Esto es el 11 de febrero del 2022. Muchas felicidades, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Tendríamos el reconocimiento también para la maestra en ciencias Wendy Fanny Brito, como por su participación como conferencista, también en la mesa redonda. Muchísimas gracias, Wendy. Y tendríamos el reconocimiento también para la doctora Mariana Ortiz Reynoso por su participación también como conferencista. Muchísimas gracias. Me siento llena de energía, de ideas. Muchas gracias por compartir. Pues sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí y que tengan muy buen día, muy buen fin de semana. Gracias a la audiencia. Gracias a ustedes por estar conmigo. Gracias también. Buenas tardes. Buenas tardes.